Bueno, siguiendo con esta parte 2 donde habíamos quedado, vamos a ver la próxima, que vamos a ver cómo sería el cableado. Esta sería la parte del pilar. Uy, me pasé. En el tablero principal, siempre siguiendo del cálculo de nuestra planilla que hicimos anteriormente. Ojo, siguiendo el video de la parte 1 va a ser el tablero principal. Una termomagnética de C40 de 6 kA, un ID de 40 A y de 30 mA de fuga, de corriente de fuga. Va a tener un cable preensamblado de 10 milímetros cuadrados y un cable dipolar de puesta a tierra del mismo calibre de 10 milímetros cuadrados, como veníamos haciendo los cálculos anteriormente. Acá vamos a cablear al tablero seccional. Acá vamos a tener los 5 circuitos. Vamos a ver el cableado para los 5 circuitos. Los dos de iluminación de uso general, los dos de toma de uso general y el último de toma de uso especial. Entonces, en el tablero seccional vamos a tener el interruptor diferencial de 40 A, 30 mA de la corriente de fuga que va a detectar. Hay de 10, de 300, de 500, pero bueno, para el domicilio el reglamento dice que tiene que ser de 30 mA. Una termomagnética para el circuito 1 de 15, circuito 2 de 15 y de 3 kA la capacidad de ruptura. Eso sería de los cortocircuitos que hay. Menos de 3 no vienen actualmente ahora. En el circuito 3, que va a ser de toma de uso general, va a tener una termomagnética de 20, como así también el circuito 4, y una capacidad de ruptura de 3 kA. Para el circuito 5, que va a ser del de toma de uso especial, o los circuitos OCE, otros circuitos especiales, va a ser de 32 A y de 3 kA de ruptura. Los cables que van a tener los circuitos, el circuito 1, el circuito 2, que es de iluminación, va a ser de 1,5 milímetros cuadrados, IRAM 2437, termoplástico. El circuito 3 y 4, que va a ser de tomas corriente, va a tener un cable de 2,5 IRAM 2437. Y el circuito 5, que va a ser de toma uso especial, va a ser de 6 milímetros cuadrados y un IRAM 2437. El cable de puesta a tierra va a ser de 2,5 para los circuitos 1, 2, 3 y 4. Y para el circuito 5 va a tener un cable de puesta a tierra de 6 milímetros cuadrados. Así que ya tienen todo los datos técnicos para una instalación eléctrica para un inmueble de 157 metros cuadrados a 250 metros cuadrados. Es un circuito de demanda de potencia máxima simultánea elevada. Si hacen como está acá, no van a tener problema, van a tener una instalación de por vida, digamos, si cumplen con que cada circuito tenga su cañería independiente, y con estos cables, con estas normas, con esta termomagnética, con este diferencial, todo, no van a tener ningún problema. Seguimos. Acá vamos a ver el tema de la caída de tensión de la tabla 771.19.4. Todo vamos a dejar también el reglamento de para que puedan buscar. Acá estamos viendo el pilar. Acá está mi casa. Y vamos a calcular ahora la acometida. Entre la acometida y la casa tiene que haber una caída de tensión máxima de 3%. Pero vamos a utilizar nosotros la caída del tablero principal al tablero seccional.
Este es el tablero principal, que es el pilar, y el tablero seccional, que va a ser de mi domicilio. Puede tener una instalación subterránea del IRAM 2178, que es el cable subterráneo, o puede tener una instalación aérea del IRAM NM2473. Va a tener entre el tablero principal y el tablero seccional 3% de caída para que me puedan funcionar los artefactos. Para lo cual vamos a tener una fórmula, que es el delta U del gradiente de caída, que es el gradiente de caída por la intensidad por la longitud sobre la sección, y me va a tener un resultado en volt no mayor al 3%. Entonces arrancamos con el cálculo. Dijimos que mi intensidad, como vimos la primera planilla que hicimos para los 5 circuitos, era de 40,4. Búsquenlo ustedes en el primer video, que van a ver que es 40,4, que es que resultó de los 5 circuitos. Este 0,040 es la constante que tiene el gradiente de caída para instalaciones monofásicas. Para instalaciones trifásicas tiene otro gradiente, así que vamos a utilizar este, que es para monofásico. La intensidad total de mi proyecto, y 57 sería los 57 que tiene de distancia entre el tablero principal acá y el tablero seccional. O sea, este recorrido va a tener 57 metros. Vamos a dividir por los 10 milímetros cuadrados los 10 milímetros cuadrados es lo que me resultó del cálculo que hice yo. Vamos a ver ahora si con esos 57 metros me sirve este cable que yo había puesto como dato técnico. A eso le aplico el gradiente de caída, hago la operación esta, me da 2302,8 sobre los 10 milímetros cuadrados, y me dice que tiene una caída de 9,21 volts. O sea, ese cable de 10 milímetros no me sirve porque tiene mucha caída. Voy a tener que ir a una sección más. Si a los 220, que es de la línea distribuida que me da, le resto los 9,21, me va a quedar 210,79. O sea, no alcanzo los 3% que me dice que tengo que tener entre el TP y el TS. Vamos a poner un cable mayor, que va a ser de 16 milímetros cuadrados. Hago la misma cuenta, la intensidad del proyecto, la distancia por los 16 ahora, y me da que tiene una caída de 5,7. Ahí sí. Entonces 220 menos los 5,757 me da una caída de 214,24 volts en el tablero seccional. ¿Por qué dice el reglamento que tiene que ser del TP al último, la última boca de utilización? Porque fíjense que yo haciendo esta corrección, así todo voy a tener 214,24 volts en el tablero seccional. Así que imagínense, si no llegan a hacer este cálculo riguroso, van a tener problemas de caída, de tensión. Así que tengan en cuenta eso. Y vamos a ver ahora la tabla 771, guión del medio H6, corriente máxima de cortocircuito o gas abajo. Esto es si yo tengo el transformador cerca de mi tablero principal o de mi pilar, para ver qué termomagnética tengo que poner para proteger mis cables y toda mi instalación. Acá tengo los milímetros cuadrados y la longitud. De acuerdo a la longitud y a los metros cuadrados, esta cortocircuito que dice acá me da la distribuidora de energía eléctrica, pero ellos nunca saben un carajo. Yo voy a tener que hacer una medición para ver qué cortocircuito tengo. Entonces
yo tomo los bornes del pilar, la capacidad de cortocircuito que tiene, la intensidad de cortocircuito y me va a dar un número. De acuerdo a eso voy a tener que comprar una termomagnética para que proteja mis cables y mi instalación. Pero vamos a ver, fíjense, si yo tengo un cable de 10 milímetros, como recién dijimos, para mi instalación, y yo voy corriendo para la derecha, imaginemos que yo tengo 3000 de cortocircuito en los bornes del pilar. Voy corriendo para la derecha. 3000 sería en el trafo, y a 1,4 metros voy a tener 2897. Voy corriendo para la derecha, me voy alejando en metros. A 10 metros de mi pilar voy a tener 2404. ¿Para qué es esto? Para ver la capacidad de ruptura que yo voy a tener que comprar la termomagnética. ¿Se acuerdan que yo le dije que era de 3 kiloamperes como mínimo? Fíjense que de 3000 a los 1,4 del pilar voy a tener 2897. Así que voy a estar al límite ahí con mi termomagnética. Que no sea, que no cambie esto, porque si no se me va a romper mi termomagnética. No va a estar protegida mi instalación. ¿Y qué pasa si yo tengo esos mismos 10 milímetros cuadrados, pero tengo de 28.000 amperes? Ustedes dirán, 28.000. Sí, hay de 28.000, que ahora les voy a mostrar que en la ciudad de Buenos Aires hay, o en las grandes ciudades hay muchos de esta intensidad de cortocircuito, porque están los transformadores muy cerca del pilar, o porque no hay lugar y hay muchos transformadores. Entonces yo saqué fotos de algunos lugares donde en el tablero principal del pilar están de esto de 28.000 amperes. Bueno, acá yo hice un cálculo. Esto es la longitud. Yo fui sacando la diferencia en metros a medida que se iba corriendo, qué distancia, para ver la cantidad de la intensidad de cortocircuito. O sea, a medida que yo me iba corriendo, a ver qué diferencia en amper iba teniendo a partir de los metros que se iban alejando. A 0,7 metros la diferencia era de 48 amperes. Sigo, la diferencia era de 46, 43, 40, 75, 66, 60. O sea, esta diferencia es a medida que iba avanzando el cable en distancia, y qué diferencia en amper iba teniendo de acuerdo a la intensidad de cortocircuito. Yo lo hice esto a modo de ver cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces dijimos que de los 28.000, y si tengo un cable de 10 milímetros, fíjense que si yo tengo mi pilar a 3,4 metros, voy a tener 18.718 de cortocircuito, para lo cual voy a tener que buscar una termomagnética como esta, que esta es, para que vean que es una termomagnética IEC 898 de 25.000 amperes de cortocircuito, para que pueda soportar esa tabla que estuvimos viendo recién. Es una curva B de 16 amperes, fíjense. Esto se utiliza para edificios donde tienen el trafo muy cerca. Entonces voy a tener que utilizar una capacidad de cortocircuito de esta capacidad. Otra más sería una termomagnética B16 y B10 de la marca AEC. Fíjense que
Esta es de 25.000 amperes y esta es de 10.000. Estas son termomagnéticas alemanas por la norma BDE que se ve acá. Después vamos a ver también las normas para que vean a qué país pertenece a cada una de ellas. Esta es una trifásica que tiene un interruptor diferencial tetrapolar con una termomagnética tripolar. Esto también después vamos a ver lo que es importantísimo, cómo se hace este cableado cuando el neutro me queda libre. Vamos a ver después también ese tema. Y por último no sé si... Bueno, tabla 771 guión del medio H7, actuación segura de las protecciones. O sea, la actuación sería que mi termomagnética se abra o salte a determinada distancia. Si es muy larga la distancia, mi termomagnética no me va a cubrir. Entonces eso tengan cuidado, ojo con eso, porque uno está seguro de que va a funcionar la termomagnética y dice, ¿por qué no salta? Y bueno, por la distancia que tiene. Entonces vamos a ver el pilar, mi casa, tablero principal y tablero seccional. ¿Qué pasa si mi casa está muy al fondo? Hay casas, terrenos largos que tienen que hacer un tendido muy largo, entonces todo ese tendido no va a estar protegido y si pasa algo en ese tendido, se cae el cable o X motivo por el viento, por los accidentes climáticos que hay, lluvia, no voy a tener protegido y me puedo quedar electrocutado y se me puede quemar la instalación. O sea que en ese tramo de la casa al tablero principal, si yo tengo mi casa en un terreno donde está alejado del pilar, voy a tener que ver el tema de la actuación segura, como dice la tabla esta que vamos a interpretarla ahora. Acá tenemos una instalación subterránea IRAN 2178, como así también puede ser aérea la IRAN de cable PVC 2473. Entonces, seguimos con mi demanda de potencia máxima simultánea de 10 amperes de 10 milímetros cuadrados en la cometida. Vamos a seguir a ver si el conductor de cobre, el interruptor automático IX6891 guión del medio 1 que va a estar acá en el pilar va a ser de 40 curva C. En los bornes va a tener una intensidad de cortocircuito de, como puse acá, de 3000 amperes y yo puedo ir con este cable 124 metros hasta el tablero seccional de mi domicilio. Y si tiene 22.000 de cortocircuito, puedo ir 141 metros. O sea, del pilar a mi casa, si tengo 3000 acá de cortocircuito, que me tiene que dar la distribuidora de energía ese dato, si no lo da lo voy a tener que medir. Voy a tener una actuación segura de ese termomagnética hasta 124 metros. Y si es de 22.000 acá en el tablero principal, voy a tener 141 metros para una curva C de 40 amperes que me va a proteger un cable de 10 milímetros cuadrados. Eso lo pueden ver en la tabla 771 guión del medio H.7, actuación segura de las protecciones del reglamento EO 9364. Bueno, y acá vamos a ver ahora el tema del cableado. Vamos a ver todo lo mismo que pusimos, pero va a tener un peine de conexión que se llama, porque acá arriba están prohibidos hacer el cableado en guirnalda porque genera temperatura en los bornes
y se me pueden quemar los cables y voy a tener problemas en el paso de la intensidad cuando empiecen a funcionar todos estos circuitos. Por eso se usan estos peines de conexión con estos conectores. Estos peines tienen una intensidad máxima también admisible, que van a ser de 66 amperes. Es preferible. Ustedes van a la casa de electricidad y le dicen: tengo un circuito de 5 circuitos, y ellos le van a decir cuál es el adecuado. Hay de distintos calibres, digamos. Hay de 40, 63, 125. Así que cuando es más alto la capacidad que tenga de intensidad es mejor, porque va a poder trabajar tranquilamente en el paso de la corriente cuando empiecen a pasar todo por aquí. En guirnalda, como se hizo primeramente, yo lo quise mostrar que eso está prohibido. Son muchos circuitos y esto genera temperatura y trae problemas del paso de la corriente, para que puedan funcionar bien mis artefactos. Bueno, después vamos a ver también el tema del envolvente, que vamos a tener que dejar un espacio de 25% libre para que pueda disipar la temperatura que hay dentro de la caja seccional del tablero. En eso hay un cálculo que se hace. Este sería el envolvente. O un tablero seccional o una caja para termomagnéticas. Este cálculo yo lo estaba haciendo, pero era muy engorroso. Por eso en la marca Conextube te da la información térmica de los del tablero que soporta. Entonces uno va a la casa de electricidad y le dice, de la marca Conextube, ¿no? La verdad que tengo 24 polos. 24 polos sería 12 térmicas. ¿Cuánto tengo? Yo tengo 5 térmicas más un diferencial. Sería 6. Acá tengo 24 polos. O sea, me está sobrando 6 termomagnéticas. Pero más adelante vamos a ver que voy a necesitar todo eso, porque voy a separar por circuitos con los diferenciales. Y ahí, en estos 24 polos, voy a tener que esa potencia de disipación va a ser de 57 watts. Esto es importante porque vamos a tener que hacer un cálculo para ver si esos 57 van a soportar el paso de toda esa corriente que va a consumir esas termomagnéticas, para que aguante el tablero, para que no se me prenda fuego, no se me derrita, como pasa siempre. Estos son los tableros. Acá, saltamos a otro lado. Acá me equivoqué un poco en el PowerPoint, pero bueno, es lo mismo. ¿Qué estamos viendo acá? La tabla 77132, que es los radios equivalentes para los electrodos de IRAM 2309 y 2310. O sea, ¿qué distancia tiene que haber entre una jabalina y la otra? Como le dicen jabalina, en realidad se dice electrodo dispersor, para que no se alunen entre sí y no tenga razón de ser poner una jabalina si la otra la va a estar anulando. Entonces, para eso hay una tabla que se calcula de acuerdo a la longitud de la jabalina, a la designación comercial, que va a ser cómo se consigue en el mercado. Y vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una jabalina de media que va a tener una longitud de 1,5. También puedo conseguir de 2 metros, de 3, de 4,5, de 6. Lo más común es de 1,5, de 2, que lo pueden vender. Pero hay de las otras también en una casa de electricidad que venden bastante variados y todo eso, van a poder conseguir esto. Entonces, para una designación comercial, una jabalina de media que tenga 1,5 va a tener que
estar a 10 radios equivalentes, que va a ser de 3,2 metros. ¿Dónde pasa eso? Generalmente hay algunas personas que tienen la jabalina en el tablero seccional y después empiezan a poner jabalinas en el lavarropa, en una cocina, o también a veces pasan las industrias que ponen una jabalina en cada máquina. Eso también está mal, porque eso está prohibido, porque si no respetan los radios equivalentes, no cumple la función la jabalina, que va a ser para que pueda fugar las corrientes espurias de lo que pueda haber en una instalación eléctrica, y me puedo quedar yo electrocutado, porque al no cumplir con esta tabla de los radios equivalentes de distancia, ahí va a haber un problema. Bueno, entonces, como dijimos, una jabalina de media que va a tener una longitud de 1,5 tiene que estar a 10 radios equivalente a 3,2 metros. Esto sería una publicación de Mercado Libre, donde yo busqué, y para que más o menos se den una idea de cómo es un kit de puesta a tierra: jabalina de media de 1,5 más la caja más el tomacable, como recién estábamos viendo en la tablita. Publicación de electrodispersor. Y acá vamos a ver lo que le estaba comentando: por qué el envolvente o el tablero va a tener que ser bastante grande, porque esto sería una correcta forma de hacer la instalación en el tablero, que va a estar con estas barras de distribución para que pueda estar más ordenado y disipar mejor el calor de todos los cables que van a estar acá adentro. Vamos a tener 3 diferenciales. Uno va a ser solamente para lo que es iluminación, otro para tomas corriente, y el último para los toma uso especial o los aires acondicionados. O sea que acá, ¿por qué es importante esta separación? Porque si yo tengo algún problema de fuga, yo sé dónde va a estar el problema. En cambio, fíjense que el anterior que vimos, que era que un diferencial le tenía los 5 circuitos. ¿Qué pasa acá? Acá, si yo tengo un problema en la luz, me va a saltar, siempre que sea fuga, ¿no? Me va a saltar el diferencial para la iluminación. Si yo tengo un problema con los tomas corriente, las luces no me va a saltar, pero sí el diferencial de los tomas corrientes, los 2 circuitos, ni tampoco va a saltar este, porque va a ser un ejemplo, estoy dando, ¿no? Un problema acá. Y si es un problema en los aire acondicionados, estos dos no van a saltar y me van a saltar el diferencial de estos dos, siempre y cuando sea un problema de fuga y no de cortocircuito ni sobrecarga. Para lo que es sobrecarga van a saltar las termomagnéticas, y para lo que es la fuga, que me va a salvar la vida, va a ser el interruptor diferencial. O sea que acá voy a tener protegida mi vida, mi instalación, mis animales y todo lo demás. Hasta un posible incendio también puedo tener con esta configuración cubierta. Entonces hacemos el cableado y quedaría más o menos así la instalación de 5 circuitos para mi casa de aproximadamente 200 metros cuadrados. Si yo respeto todo esto que estoy mostrándole, voy a tener una instalación óptima. Más de esto no hay. Acá estamos poniendo el electrodo dispersor, que es la jabalina, que va a ser el tablero seccional. Esto sería el puesto a tierra de cada circuito, o sea, 2,5 para iluminación, 2,5 para toma de uso
general y 6 milímetros para los aires que son de 32 amperes. Esto es lo que yo le decía, entre electrodo y electrodo tiene que haber 3.2 metros que sean 10 radios equivalentes, separación de red 10 radios equivalentes. Este es el tablero principal que generalmente la empresa distribuidora pone el refuerzo de neutro. Esto lo pone por la duda que se corte de la empresa de ellos para que el neutro siempre siga estando y así no se me quemen los artefactos de mi domicilio. Este sería el trafo a modo ilustrativo lo puse. Y esto sería el tablero principal. Bueno, eso sería todo, señores. Espero que les haya gustado este video. Prefiero que me hagan críticas y no elogios. Y si les gustó el video, pueden suscribirse a mi canal. Así yo puedo seguir subiendo más videos. Bueno, les mando un saludo y que Dios los bendiga.